Hola a todos, ¿cómo están? Soy el gran maestro Alan Pichot, nuevamente en un video para Chess24. En este caso tenemos un nuevo torneo, el Chessable Masters, con por supuesto Chess24 como siempre en el evento. En este caso vamos a estar comentando una partida entre Daniil Dubov y Magnus Carlsen. A Carlsen no le estuvo yendo tan bien últimamente contra Dubov, es un jugador extremadamente peligroso Dubov en rápidas y sobre todo en blitz, y le ha traído algunos problemas a Carlsen en el último tiempo. Por eso tenía particular interés en mostrar la partida, aparte de que fue una gran partida, realmente vale la pena tenerla en cuenta. Así que sin más introducción, vamos a la partida. D4, caballo F6. Estamos viendo una partida rápida, 15 minutos por jugador con 10 segundos de incremento. Caballo F3. Ahí estoy chequeando que esté todo bien. D5, C4 y Magnus va con la defensa eslava. Una defensa que en la Elite no se está jugando mucho a nivel presencial. Hace mucho que no se juegan torneos de manera directa, en vivo, cara a cara. Pero en los torneos online estaba apareciendo bastante. Me acuerdo de varias partidas que he comentado de Bayer Lagrave, incluso Carlsen con las piezas blancas. Ahora veo que Carlsen la está jugando. Por lo tanto tengo que intuir que los jugadores de Elite están encontrando algunas ideas en la eslava, ¿sí? Acá Dubov hace caballo C3. Hay varias opciones para jugar. La eslava del cambio es con C por D. C por D, caballo C3, caballo C6, alfil F4, alfil F5. Se desarrollan las piezas normalmente con E6, alfil D6, enroque. Lo mismo el blanco, puede ser E3, alfil D3 o alfil E2 con enroque. Son posiciones muy parejas. Otra opción, que de hecho es la partida que comenté entre Carlsen y Bayer Lagrave, es con E3. E3 es una idea bastante interesante. Después sigue con alfil F5, caballo C3, E6. En general lo más normal es desarrollar primero el alfil F5 para después hacer E6 y que el alfil no quede encerrado en C8, ¿no? Sino que se desarrolle primero. Pero nada de esto pasó, caballo C3 y ahora Carlsen elige E6. No elige ir por los caminos tradicionales de D por C, entrar una eslava clásica, que sería con A4, evitando un B5 negro. Alfil F5, bueno, esta es una eslava tradicional, ¿no? Acá muchas veces se juega con E3 para comer en C4, E6 para caballo BD7. Ahí no me marcó bien, caballo BD7. Recomiendo si quieren interiorizarse mucho en esta variante, el gran maestro argentino Rubén Felgaer es un gran conocedor de esta variante. Es ahora profesor en Chess24, lo pueden ver siempre, pero aparte es un gran especialista en la defensa eslava. Tiene partidas realmente excelentes con muy buenos detalles teóricos. Así que recomiendo claramente que si quieren entender en profundidad esta defensa, puedan ver sus partidas. E6, G3 decide hacer Dubov. La primera sorpresa, acá en este momento las dos jugadas principales son en primer momento E3, simplemente un desarrollo normal, con por ejemplo alfil D3, enroque corto, muchas veces B3, el negro también va a ser alfil D6, enroque corto, luchar por el centro en algún momento con E5, un B6. Esta es una opción, y la otra opción un poquitito más conflictiva es jugar con alfil G5, ¿no? Caballo B7, E3, pero le da la opción extra al negro de hacer D por C4 ahora. Y el blanco se queda con un peón de menos a cambio de tener ataque por el flanco rey, ¿no? Tener un E5, esta variante es muy conocida. Hay muchas partidas de Shirov de esta posición. Es realmente súper complicada, el negro tiene peón de más a cambio de tener el rey en el centro, el blanco tiene mucha actividad. Es realmente conflictiva la posición. Pero bueno, Dubov cambia rápido, G3, caballo BD7. También podría haber hecho D por C4, es una opción interesante, alfil G2 y ahora caballo BD7. Simplemente sacar las piezas. El blanco sacrifica el peón de C4 a cambio de muchas veces hacer A4 y terminar recuperándolo probablemente con caballo D2 y caballo por C4. Incluso muchas veces lo que hace es sacrificar ese peón jugando por ejemplo B3. Y si el negro come C por B, simplemente retomar y jugar con la actividad de la columna abierta en A. Entonces luchar un poco de esa manera. Pero habitualmente lo más normal es luchar por recuperar el peón de C4. Caballo de D7, acá viene un desarrollo normal. Alfil G2, alfil E7. Enroque corto. Acá de vuelta lo mismo. D por C4 es una opción más que interesante. Si A4 enroque corto,
Obviamente que A4 es para evitar que haya algunos B5 negros en ciertos momentos. A4 en roque corto. A5. Ahora caballo D5 es una buena opción para intentar B5 y que el alfil no moleste tanto a la torre de A8. Esta es un poco la idea. Y si E4, E5. Y ahora el truco es que contra D por E tengo caballo G4. Entonces puedo intentar retomar el peón de 5 y quedarme con el peón de C4 extra. Alfil F4 y dama A5. Y ahora se sigue tocando el peón y ya no hay tantas maneras de poder defenderlo. Esta es un poco la idea de la posición. Pero bueno, D por C4 es simplemente una idea interesante. Obviamente que hay juego, mucho juego después de eso. En roque corto hace Magnus. B3, B6 y torre 1. Es una jugada extraña, torre 1. Claramente lo más normal es hacer alfil B2, pero bueno, probablemente esta posición le incomodaba un poco con alfil A6, ¿no? En general el blanco trata de evitar cambiar acá en D5, ya que el alfil de A6 suele molestar bastante a la torre de F1, aparte de contar con torre C8, luchar por la columna C, y bueno, el alfil de G2 como que no está haciendo un gran trabajo chocando contra el punto D5. Capaz que probablemente caballo de 2 sea una jugada un poco más efectiva, ¿no? Para luchar un E4. Dubov hizo esto, pero con torre 1. Torre 1, alfil A6 y ahora caballo de 2. Esa fue su idea. Torre C8 viene Magnus con algunas ideas de C5. De repente el caballo de C3 a veces está en la mira. B5 es una idea razonable en este momento. Es un poco extraño tener que encerrar tu alfil de esta manera, pero la verdad que no es una mala opción. C5 por ejemplo y ahora cerrar la posición con B4 y alfil B5 con la idea de hacer A5 y defender el peón de B4. Entonces de repente el alfil se ubica en una buena casilla, pero se logra encerrar bastante la posición, lo cual en general no suele ser tanto el estilo de Carlsen. Yo supongo que por eso decide jugar de otra manera con torre C8. Alfil B2 decide simplemente defender el caballo de esa manera. Es un momento importante este porque si E4 hay que encontrar una jugada interesante que no es tan fácil a simple vista, que es la jugada alfil B4. Primero, con la idea de después que quiero hacer C5, el alfil me quedó en B4 y no me quedó en E7. Y es una gran diferencia porque este alfil molesta bastante. Si por ejemplo C5, ahora hay temas con E5 por ejemplo. Y contra caballo E8 sacando el caballo. Si simplemente C por D, E por F6 tocando el alfil de E7, ¿no? Importante detalle. Caballo F3. Y ahora tenemos un problema con este alfil de E7. Y más problema vamos a tener con el alfil de A6 si ahora, por ejemplo, hacemos esta jugada y nos hacen T5 con sacrificio de alfil. Vean, con sacrificio de peón, perdón. Vean la pareja de alfiles negra, qué fea es. Y los peones blancos en E5 y en D5 están causando mucho daño. Por eso hay que tener muy en cuenta que C5 no es una jugada tan interesante, sino que alfil B4 con la idea primero de sacar el alfil de E7, ponerlo en una buena casilla y después seguir con C5. Y ahora la posición negra es bastante prometedora. Pero bueno, no obligó a Carlsen a tomar esa decisión. Hace alfil B2, C5, cambia una vez, caballo por y B4. B4 es una jugada conflictiva, una jugada que le ha traído algunos problemas en la posición a Dubov. Probablemente C por D hubiera sido un poco más lógica, digamos. E por D y por ejemplo acá A4 es una jugada interesante con algunas posibles caballo B5 en algún momento, tocando el punto A7, dejando mal parado al alfil de A6, de repente el alfil B2 empieza a jugar. Considero que es una posición donde los dos tienen juego, en general tienen bastante juego, pero el blanco no tiene una mala posición. Y B4, que fue la jugada de la partida, no digo que sea un error, pero en general tiende a ser una posición donde Carlsen se va a sentir más cómodo en general. Más que nada porque el alfil de E7 y porque el alfil de A6 están empezando a cobrar mucha más vida. Caballo C4, cambia una vez Danil, D por E y ahora B5. Claramente hay doble amenaza, tanto alfil por C4 como alfil por B4. Alfil por F6 no soluciona nada, porque ahora alfil por F6 toco la torre, me entregaste la pareja de alfiles y no tiene ningún tipo de sentido. Aparte de que muchas veces contra torre C1, más allá de tener alfil por C4 y de tener alfil C3, tengo jugadas como E3, por ejemplo, para debilitarte la estructura más allá de que tengas peón de más.
y después te puedo comer el peón de C4, recuperando una posición claramente donde el negro tiene una ventaja razonable. Por lo tanto, B5 es una jugada lógica. Alfil B7 y E3 decide hacer Dubov. Desde mi punto de vista tenía algún miedo en cierta forma de que venga algún alfil C5, algún caballo G4 o E3. En este momento no, porque el alfil de B7 está tocado, pero probablemente tenía un poco de miedo por ese lado de que le hagan algún E3 de parte del negro. Dama C2 yo creo que hubiera sido un poco más lógica, tocando el punto E4, por ejemplo alfil B4 y acá una jugada importante que es alfil C3. No se puede dejar el alfil en B4, porque el problema es que contra torre AD1 defendiendo, recordemos que está clavada la torre, se viene alfil por D2 y contra torre por D2, pumba, torre por C4. Y ahora de repente, si dama por C4, dama por D2. Ese es el problema, básicamente. Entonces no se puede hacer de esa manera. Y si dama por D2, lógicamente vamos a cambiar damas y torre por C4. Y peón de más. Esa es la clave de la posición. Probablemente Dubov haya visto esto y no le haya gustado. Pero bueno, al tener alfil C3, todo esto no hubiera pasado y se hubiera llegado a esta posición que la verdad es bastante pareja. El negro tiene un peón doblado en E, pero también molesta bastante porque no deja al alfil de G2 tener buen juego. Al mismo tiempo este peón está muy bien tocado en C4. Tengo torre F8 apuntando a la columna D. Digamos que es una posición pareja. Los dos tienen sus cosas buenas y los dos tienen sus cosas malas, como toda posición. Pero probablemente si tuviera que elegir en este momento, dama C2 sea un poquito más cómoda. Pero bueno, E3 fue la jugada elegida por Daniil Dubov. Alfil B4, una buena jugada, poniendo presión directamente sobre el punto D2, E1 y el punto C4. Torre 2 y ahora pumba, dama de 3. Ahora todas las piezas negras están en el ataque, parecería que ya hay una ventaja enorme, pero increíblemente todavía no hay tanta ventaja. El blanco todavía puede llegar en cierta forma a defenderse sin demasiado problema. Y todavía encuentra las jugadas correctas de Dubov. Hace torre B1, la amenaza la muestran las flechas, amenaza alfil por F6 y torre por B4, con ganancia de pieza. Por ejemplo, torre D8, alfil por F6, si alfil por D2, tengo alfil por D8, entonces G por F y torre por B4, pieza de más. Por lo tanto, hay que sacar rápidamente el alfil. Y Magnus decide hacer alfil C3. Alfil A5, la verdad, hubiera sido otra posibilidad, pero acá, cuidado con esta jugada, alfil D4. Y la dama queda encerrada con torre B3. Por lo tanto, no hubiera quedado otra que volver a hacer alfil C3, como fue en la partida. Por ejemplo, en este caso, si torre B3 del blanco, justo tenemos la jugada torre por C4 y llegamos a defender todo, ya que la dama está tocada y no se puede hacer caballo por torre por dama por D1 jaque. Y si hace torre por C3, simplemente comemos y bueno, llegamos a esta posición con un peón de más, lo cual es una gran posición para el negro. Pero en este momento hace alfil C3 y acá viene el momento clave de la posición. Realmente colapsó de una manera bastante llamativa Dubov para un jugador de su nivel, que fue hacer la jugada alfil A3. No le cambia el alfil y le deja semejante monstruo para simplemente tocarle la torre y que Carlsen haga torre D8 tocando el punto D2. Fue realmente llamativo qué fue lo que se le habrá escapado en este momento. Claramente la jugada correcta hubiera sido cambiar, aliviar un poco la presión. Dama por, torre C1, vuelvo dama D3, sigo defendiendo el punto E4, alfil F1. Bueno, no hay una amenaza concreta, puedo amenazar algún torre 1 para el descubierto de la dama, pero no parece tan grave. De repente, si torre F de 8 puede haber algún dama A4, es así que puede ser una amenaza. La torre está defendida por el alfil y dama por A7 hay que tener cuidado. Por lo tanto, dama de 6 y simplemente la partida sigue. Si dama A4, por ejemplo, ya ahora puedo hacer jugadas como caballo de 7, el caballo puede ir a E5, a C5. Si dama por A7 hay que tener cuidado con que esa dama no se pierda, ¿sí? Algún dama C7 para torre A8 y molestar en la columna A, caballo E5 para caballo F3, caballo C5. Yo diría que, lógicamente, si me tuviera que quedar con una posición, elegiría la posición negra. Pero bueno, alfil por C3 era la jugada correcta que por alguna u otra manera Dubov omitió. Alfil A3, torre F de 8, lógicamente estoy tocando alfil por D2 con ganancia de pieza en el acto. Torre B3. Si alfil B4 pasaba
Torre por C4, ese es el problema. Lo mismo que decía antes, la dama está tocada. Si caballo por C4, simplemente dama por D1. Cambiamos todo por aquí. Alfil F1, alfil por B4, final con pieza de más, totalmente ganado. Por lo tanto, Dubov decide en la desesperación hacer torre B3 y acá viene otro bombazo de Carlsen. Cualquiera estaría pensando tranquilamente hacer torre por C4. Volvemos a lo mismo, peón de más, todas las piezas atacando, pero si bien es mucha ventaja, el blanco todavía puede tener ciertas reacciones para complicar. Por ejemplo con dama F1. De repente ahora la torre está tocada, caballo por C4, la torre de B3 actúa muy bien sobre la dama de D3 poniendo presión, y no estoy diciendo que sea complicada la posición, el negro está ganado, pero hay ciertas complicaciones que con la jugada que hace Carlsen estas cosas no pasan, y se termina de una manera mucho más sencilla, que es la jugada dama por C4, mejor todavía, sacando la dama del punto D3 y ahora activando la torre para presionar la dama. Si caballo por C4, simplemente torre por dama y después vamos a comer el caballo de C4. Por lo tanto, dama E1, tocando la dama, y ahora es cuestión de un poquito de técnica, pensar un poquito y nada más que eso. Dama D5, vuelve a amenazar el caballo. Si dama A4 también hubiera sido una posibilidad más que suficiente. Torre D3, alfil D5... Vean los dos alfiles negros, la cantidad de amenazas que están generando, y no hay una sola pieza del blanco que esté generando ataque. Simplemente el negro juega solo y no hay nada que hacer. Pero Carlsen encuentra una secuencia de campeón mundial. Dama de 5, toca el punto D2, alfil B4, y acá cuando también cualquier persona estaría pensando, bueno, simplemente me amenazan el alfil, si como acá me van a retomar de torre, no quiero hacer esto porque le estoy entregando a mi rival la pareja de alfiles y el alfil de C3 vale mucho, entonces bueno, lógicamente hago alfil por B4, cambio, me tocan el punto E4, saco la dama y lucho este final, con las dos columnas para la torre, el caballo en F6 defendiendo el punto E4, el alfil de B7, una posición totalmente ganada para el negro, pero que todavía tiene que jugar, tiene que ganar finalmente. Pero nada de esto, Carlsen ve la jugada correcta, dama por B3, una jugada impresionante realmente que se te ocurra, una partida rápida, no es fácil de hacer, entregar la dama en una posición ganada. Lógicamente que si caballo por B3, alfil por E1, estamos con material de más acá. Si torre por E1, caballo G4, amenazando caballo E5, caballo F3, caballo D3. Y bueno, la calidad de más es más que suficiente, ¿no? Torre de C2, la columna D abierta para la torre. Por lo tanto, alfil A por B3 y ahora alfil por B4. Y llegamos a esta posición donde el negro tiene una torre, un alfil y una torre y un alfil y un peón a cambio de la dama blanca. Pero tenemos una particularidad, que todas las piezas negras están jugando, absolutamente todas, los dos alfiles, el caballo y las dos torres, y del blanco no juega ninguna. El alfil encerrado, la dama sin poder moverse porque está defendiendo el caballo de D2, la torre imposible de moverse y el caballo no tiene movimiento porque la dama está clavada. Está literalmente sacando la jugada que acaba de hacer, alfil F1, está literalmente en subswan, no le queda una sola jugada. Y acá viene el remate, que es la mejor parte del video, porque es cuando Carlsen no te deja ningún tipo de contrajuego. Cualquiera pensaría en hacer torre C2, simplemente ganarme este caballo y junto a ese caballo muy probablemente la partida, porque sería una torre y dos piezas de más, pero todavía Dubov con algún dama A1 tocando el punto A7 podría salir en cierta forma de las amenazas y complicar un poco. Si bien la partida está perdida, si cae el peón de A7 puede caer el peón de B6, el alfil de B7 tocado, hay que tener cuidado. Entonces Carlsen ve eso, visualiza que todavía puede ser complicado y manda otra jugada increíble, A5. Simplemente la calma, no tengo ningún problema, si me querés comer el peón de A6 al paso, ahora me mejoraste el alfil, te amenazo la torre, el caballo y no tenés una sola jugada posible de tus 4 piezas. 4 piezas no tienen ninguna jugada, solamente puedo hacer rey G2, rey H1 o H3, H4. Ese es todo el movimiento que tiene el blanco en esta posición. Por lo tanto, Dubov contra A5 decide hacer dama D1, prácticamente la única jugada útil que le queda, y acá una manera muy elegante de terminar la partida, como en cierta forma decirle a tu rival no tenés ningún tipo de jugada, puedo jugar gratis todo lo que quiera y no va a pasar nada. ¿Cómo cierra la partida Carlsen? H6.
Simplemente se da un aire para el rey, muy cómodo, amenaza, podemos estar hasta mañana diciendo lo que amenaza. Caballo de 7 para caballo de 5, como marca la flecha. Caballo de 7 para caballo C5, tocando el punto B3. Torre C5 para torre D5 y poner más presión en la columna D. Torre D5 para torre C5. Presión en el caballo de D2, el alfil de B4 está excelente, sostenido por el punto A5. Y de vuelta, la única jugada útil es dama E1 y alfil G2. No hay ninguna posibilidad de que el blanco siga jugando sin colgarse el caballo de 2 por una doblada de torres, por ejemplo torre de 7, torre de 8 y comerlo. Y Dubov simplemente decidió abandonar. Antes de no jugar y decir que Carlsen empiece a ganar solo prácticamente la posición, decide por dar finalizada la partida y no presentar mayor resistencia. Realmente es una partida excelente porque Carlsen en los momentos claves no se desespera. Simplemente cuando tenía la partida cocinada, que no pasaba nada, las dos jugadas claves fueron A5 en esta posición en vez de meter la torre en segunda y contra dama de 1 H6. Dos movimientos de peones alcanzaron para que Dubov se dé cuenta que la posición era imposible de salvarse. Pero bueno, lamentablemente no pudimos ver una gran lucha, hubo una colgada muy grave de Dubov con alfil A3, con alfil por C3 probablemente haya sido una lucha completamente diferente, pero bueno, en cierta forma está bueno que para el ánimo de Carlsen que le haya podido ganar porque Dubov lo venía castigando un poco también, aparte que se había llevado la copa anterior, ganado la final contra Nakamura, así que puedo decir que lo tenía un poquito en el ojo al amigo Dubov y en esta partida pudo finalmente vengarse. Voy a dejar la posición final que está realmente excelente, H6 y se termina la partida. Espero que hayas disfrutado el video y bueno, como siempre, hasta la próxima con los comentarios de Chess24. Un abrazo a todos y espero que hayan disfrutado el video.